Queremos tener un encuentro contigo a través de tu palabra, Dios. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Hemos declarado, Señor, que tú eres nuestra lumbrera a nuestro camino a través de tu palabra. Háblanos en esta hora. Que al abrir las Escrituras, Señor, el poder de lo alto venga. Que descienda a nuestra vida, Señor, y que hable a cada corazón. Que hable a cada persona que hoy necesita de ti, Dios. A unas personas que están conectadas en esta hora, que se conectarán, que verán este mensaje, Dios. Ministrales, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buen día para todos. Por favor, abrace a la persona que está a su lado, bendícelo, salúdalo. Qué bueno podernos encontrar hoy como iglesia, como pueblo del Señor. Damos un saludo muy especial a cada persona que se conecta en esta hora a través de internet. Que Dios le bendiga, que el Señor les guarde, que tengamos un tiempo muy, muy especial. Qué bueno que el Señor nos trae a este lugar para hablar a nuestra vida. Y vamos por un momento a quietarnos y escuchar la palabra del Señor, escuchar esta enseñanza que es ideal para aquellas personas que se encuentran cansadas. Aquellas personas que han llegado al límite y dicen la verdad, me encuentro desesperado, me encuentro desesperada porque no sé cómo resolver este asunto, me siento cansado. He tratado de agotar todos mis recursos. He dado todo lo mejor de mí, pero no encuentro respuesta. Para aquellas personas que se encuentran en espera, que llevan años, temporadas tras temporada, sin poder ver la respuesta de eso que quieren, de esa restauración de su vida, de esa sanidad, de cualquier área donde quizás hoy se encuentren. Aquellos que se encuentran en ese silencio espiritual, donde dicen, llevo tiempo esperando que Dios me hable, esperando que Dios me dirija, que Dios toque mi corazón, me dé tal vez una sola iniciativa para a ver qué hago, pero no escucho de Dios. Y me encuentro en ese silencio espiritual. O aquellas personas que aparentemente están en un tiempo de estancamiento, que dice, llevo años y años en la misma situación, bajo las mismas condiciones, y encuentro que mi vida es un estancadero completo. Me encuentro empantanado, no sé para dónde ir, no sé qué hacer con esta relación, en esta área financiera o en la salud, donde no veo una mejora, sino que al contrario parece que retrocedo. Y es lo que comúnmente nosotros llamamos tiempos de desierto. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado El propósito de Dios no se pierde en el desierto. Quiere decir esto que Dios a cada uno de nosotros, como lo hemos venido hablando este año que estamos trabajando bajo el lema citado en Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen. Y nos está dejando Dios claro que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero quiero decirles que a pesar del desierto, de la condición, de la situación donde te encuentres, el propósito de Dios no se frena, no se limita. No quiere decir que porque estemos pasando o estén pasando por un tiempo de desierto, quiere decir que ya Dios se olvidó de ustedes, que ya Dios los abandonó, que ya Dios no les habla. Y al contrario, yo diría que uno de los escenarios más propicios para que Dios hable es en medio del desierto. Tenemos casos en la Biblia de un hombre llamado Moisés, que Dios tenía un llamado para él, Dios tenía una comisión para él, pero no quiere decir que porque pasó en desierto, entonces Dios lo abandonó. Porque aún en el desierto Dios lo encontró, Dios habló con él, Dios le ministró y Dios le mostró algo grande a Moisés. El pueblo de Israel, que es un buen ejemplo también, que pasó en desierto, no quiere decir que porque Israel pasó en un desierto, entonces Dios lo desechó, Dios lo dejó.
Al contrario, ustedes verán que fue en el desierto donde Dios trató con el pueblo. Es decir, que el desierto le favoreció. ¿Y qué decir de nuestro amado Jesús, que también Dios le permitió pasar por desierto? Pero ese desierto que pasó Jesús, básicamente lo que quería era fortalecer mucho más, afirmar la identidad de Jesús. Podríamos concluir con estos tres ejemplos que los desiertos es el mejor escenario donde Dios va a hablar al corazón de su pueblo. En el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, para que lo anoten ahí, dice la escritura, a través de este profeta: yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. Como Dios diciendo que es Él el que nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para hablar a nuestro corazón. Es en los momentos difíciles, es en los momentos de incertidumbre donde Dios habla a nuestro corazón. Abran por favor sus Biblias en el libro de Éxodo, a la altura del capítulo 3, versículo 1. Y vamos a mirar un personaje que casa perfecto a este tema de hoy, que el propósito no se pierde en el desierto. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice la escritura de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y dice la escritura, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué quiere decir Horeb? Monte de Dios. El escenario para Moisés cambió, porque ¿quién era Moisés antes de ser llevado a Madián? ¿Qué era Moisés? ¿Qué hacía Moisés antes de haber sido llevado al desierto? ¿Qué era? ¿Qué cargo tenía? Era un príncipe en Egipto. Era el consentido en Egipto. Era una persona que tenía autoridad, que tan solo chasqueaba los dedos, la gente corría. Pues imagínense, el nieto de Faraón, entonces corría, tenía todo. Ahora Dios le cambia el escenario. Pero quiero decirle que tanto en un lado como en el otro lado, el propósito de Dios se mantenía firme. Ahora estaba en un desierto, dice aquí la escritura. Si lo miramos humanamente, ¿cómo podríamos calificar la condición de Moisés? Está como príncipe, con autoridad. Ahora dice la escritura que se encuentra en un desierto cuidando unas ovejas, escúcheme, que ni siquiera son de él, sino que son de quién? De Jetro, su suegro. ¿Qué podríamos decir humanamente hablando? ¿Mejoró Moisés o no? ¿Qué diríamos humanamente hablando? ¿Qué diríamos? De príncipe a cuidar unas ovejas, a ser un pastor. Desmejoró, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir de este hombre? Que está en una debacle, que es un hombre que perdió, que está en una desventaja, podríamos decir. Podríamos concluir, humanamente hablando, que Moisés estaba en un retroceso. ¿Sí o no? Claro. Claro, si Moisés muestra sus credenciales de antes y muestra las de ahora, dicen, no, ese tipo, ¿qué le pasó? Como muchas personas también podrían hoy decir, es que yo hace algunos años estaba en esta posición y ahora mire cómo me encuentro. Y podríamos decir que de cierta manera, al evaluar nuestras áreas de la vida, podríamos decir que estamos en retroceso. Y alguno, no levante la mano, alguno hoy podría calificarse que está en un desierto. Por un estado de salud, por la parte económica, por su condición familiar, por lo que sea, y puede evaluar su vida y decir, yo me siento en un desierto, pero que ha sido un desierto prolongado, dirán algunos. Es que ya llevo años en esto. ¿Alguien se atreve a levantar la mano y decir, yo estoy pasando por esa situación, por esa condición? Bueno, algunos tal vez sí, pero dicen, no, yo no la acepto, no la reconozco. Pero bueno, humanamente podríamos decir que este hombre está en un retroceso. Pero lo que no entendemos es lo que dice la escritura. Cuando el profeta Isaías decía, mis pensamientos, hablando de Dios, mis pensamientos son diferentes a tus pensamientos. Lo que para mí es una debacle, lo que para mí es un retroceso,
Dios lo está mirando de otra manera. Dios lo está mirando como el mejor momento de la vida de una persona. Esa posición de desierto, vamos a mirar por la vida de este hombre, lo lleva a unas alturas tremendas. Yo diría que es como la forma de lanzarlo Dios a Moisés a una altura superior. Y cuando nosotros no logramos entender esto, entonces comenzamos a emitir palabras, comenzamos a lanzar juicios, porque nosotros simplemente hablamos de lo que estamos viendo. Y entonces decimos, estoy en una temporada mal, estoy pasando una situación difícil, me encuentro sola, dirá alguien, no tengo quien me ayude, no tengo quien me respalde, encuentro que mi vida está mal, financieramente no veo, escasamente estoy trabajando para sobrevivir, no estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Y podríamos decir muchas cosas. Pero yo quiero decirles que es el mejor tiempo. Por eso la Biblia dice que en el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, dice, bueno es esperar en silencio la salvación. En silencio. En lugar de que reniegues, en lugar de decir cosas a los demás, lo que Dios demanda es que guardemos silencio, porque en ese silencio Dios habla en nuestra vida. Ahora Moisés, dice la escritura, que estaba cuidando unas ovejas, apacentar ovejas. Pero ese apacentar ovejas, ¿qué será lo que Dios estaba haciendo con él ahí? ¿Por qué le permitió ir allá? ¿Por qué apacentar ovejas sin otra actividad? Porque precisamente ahí en el apacentar ovejas, Dios lo estaba entrenando. Diga conmigo, entrenando. Y a veces no entendemos. Diga conmigo, era entrenamiento y no castigo. Quiere decir que los tiempos de desierto son ¿qué? Entrenamiento y no ¿qué? Diga el que está a su lado. Ese tiempo de desierto que estás pasando, o que pasarás o que pasaste, no era un castigo, era un entrenamiento. Porque nada de lo que está escrito aquí en la Biblia es casual. Moisés, dice la escritura, cuidaba ovejas. Y Dios necesitaba, ojo, Dios necesitaba que primero él aprendiera a cuidar ovejas, aprendiera a estar pendiente de las ovejas, aprendiera a alimentar ovejas, antes de que fuera a apacentar a Israel. Porque necesitaba enseñarle qué es eso de apacentar ovejas. Y cuando Moisés pasara la asignatura donde él aprendió a apacentar ovejas, seguramente ya estaba listo y preparado para que ahora sí ve a apacentar a mi pueblo. Es que antes no, porque ¿cómo era Moisés antes? ¿Cómo era cuando estaba en palacio? ¿Cómo era? A ver, ¿qué dice la Biblia? Claro, y entonces hacía lo que quería, ¿verdad? Daba órdenes, tenía orgullo, tenía un carácter fuerte. Él sabía que tenía un llamado con Dios, o que Dios le había hecho un llamado. Él sabía que estaba ahí, no por casualidad, sino que había un propósito y que él iba a ser el libertador de Israel. Él lo sabía. Pero cuando estaba en palacio, él quiso tomar las decisiones a su manera. Y entonces un día que estaban humillando, que estaban maltratando, que estaban oprimiendo a un hebreo, entonces ¿qué hace este Moisés? Se levanta impulsivo, va y golpea a este hombre de una forma agresiva y lo mata. Ahora, entonces, se convierte en un asesino. Y tiene que abandonar su posición, su condición de príncipe, y ahora irse y exiliarse en Madián. ¿Y Dios permitió todo eso? Sí. Pero es que este Moisés, con ese carácter, con esa forma de ser que tenía antes, no podía liderar a un pueblo. Entonces Dios tenía que llevarlo al desierto para procesarlo. Porque un hombre de carácter, un hombre rudo, un hombre orgulloso, autosuficiente. Y dice la escritura que Dios lo lleva al desierto, y cuando sale del desierto de ese mismo Moisés, ahora la escritura dice que Moisés es uno de los hombres más mansos que ha pisado la tierra. Tuvo que llevarlo allá para cambiarle su carácter, para moldear tantas cosas. Y entonces lo vamos trayendo a nuestra vida hoy. Y posiblemente Dios ha metido a personas, nos ha metido
en desiertos para moldear nuestro carácter, para quitar nuestra autosuficiencia, para pulirnos y quitarnos y raer de nosotros todo orgullo, toda altivez, para que no desconozcamos que sin Dios no somos nada. Entonces Dios tiene que llevarnos para que nosotros aprendamos a ser fieles a Dios. Escúcheme, porque esto es muy importante. Una de las cosas que Dios mira en medio de los desiertos que nos pasa es cómo actuamos nosotros en medio del desierto. ¿Qué actitud tenemos en medio del desierto? Porque diga conmigo, mientras no cambie mi actitud, no voy a subir mi altitud. Entonces, la actitud que nosotros tengamos en medio del desierto, Dios la está observando. Y la actitud que debemos tener nosotros en medio del desierto es dependencia de Dios, fidelidad a Dios, apego a Dios, rendición a Dios, humillación a Dios, dedicación y entrega a Dios. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Que cuando pasamos por tiempos de desierto, entonces, ¿cómo es nuestra actitud con Dios? ¿Cómo nos volvemos? De queja, de lamentación, nos desconectamos de Dios, no buscamos a Dios, nos resentimos con Dios. Sí, quizás a alguien le ha pasado eso. ¿Y por qué me pasa esto? Y yo no estoy de acuerdo en esto, y es que esto, y es que lo otro. Y entonces renegamos. Y lo que Dios quiere, ojo, lo que Dios quiere es que en medio del desierto nosotros nos mantengamos fieles a Él. Porque si somos fieles en lo poco, entonces Dios nos pondrá en lo mucho. Si soy fiel con lo poco que Dios me ha dado, si hablamos de una escasez, de un desierto financiero, pero a pesar de eso sigo siendo fiel con Dios, Dios honra nuestra fidelidad. Pero si yo digo, no, pero ¿de dónde? Si es que no tengo, y antes que no sé qué, y reniego. Si yo tengo algún tipo de patología, si tengo algún diagnóstico, y entonces me pongo mal con Dios y reniego, mire cómo estoy de enfermo, mire cómo estoy de acabado, mire esto, mire lo otro. Pero si en contrario a eso, yo digo, Señor, aunque no entiendo, aunque me duele, aunque me siento cansado, aunque me siento agotado, Dios, yo sé que tú tienes el control de todo, Señor. Te alabo y te bendigo aún en medio de esta enfermedad, aún en medio de esta soledad, Dios. Te bendigo, Dios. Permanezco contigo, Señor. Más me voy a aferrar a ti, Señor. Más me voy a rendir. A los demás les parece locura. Los demás le van a decir, reniegue de ese Dios, maldiga a ese Dios, apártese de ese Dios. Pero el hijo que es fiel, la hija que es fiel, en medio de esa situación dura, lo que debe hacer es que apegarse más a Dios, buscar de Dios, depender más de Dios. Diga conmigo, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Porque lo que no entendemos es que el propósito se procesa en medio de ese desierto. Y Dios lo va a manifestar hasta que salgamos de ese proceso. Porque es que en el desierto, es que en la soledad, no hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay títulos. Cuando yo digo, vi, tengo este título, pero ¿qué me sirve el título? No es que sea mal estudiar. Lo que pasa es que yo no puedo poner mi confianza en un título o en unas posesiones. Porque a veces la gente dice, es que esta es mi empresa, es que este es mi negocio y yo dependo de eso. Y Dios dice, a mí no me interesa nada de eso. Entonces Dios permite los desiertos precisamente para que no dependamos de nada ni de nadie, sino que solamente dependamos de ¿quién? Del Dios de los cielos. Porque ahí no hay título que valga. Ahí no hay fortuna que valga. Cuando nadie me reconoce, porque es que tener amigos es fácil cuando hay dinero, ¿verdad? Pero cuando no hay, entonces, cuando hay salud, podemos salir, divertirnos, compartir, jugar y lo demás. Pero cuando no hay salud, cuando tenemos que estar postrados y quizás muchas veces solos en la casa, sin ningún respaldo, sin ninguna ayuda, sin ni siquiera estar los hijos ni la familia, y estar solos ahí, no es una tarea fácil. Pero es ahí donde se mide nuestra fidelidad. La Biblia dice que nuestro Padre ve lo que está en lo secreto. Eso dice el libro de Mateo, capítulo 6, verso 6.
Entonces en el secreto de Dios, en el momento del desierto, si yo soy fiel con Dios, la Biblia dice que eso que hacemos en secreto, ¿qué dice la Biblia? Dios lo recompensará. ¿En dónde? En público. Consejo, iglesia. En esos tiempos de desierto, no te quejes, no te lamentes. Métete con Dios, confía en Dios. Y eso que tú haces ahí, tus lágrimas, esas lágrimas se convertirán en semillas. Llora, clama a Dios, busca a Dios con todo su corazón. Y eso que tú haces ahí en secreto, que nadie lo sabe, estás en el anonimato completo. Dios tarde que temprano, eso que haces en secreto, lo va a recompensar en público. Diga el que está a su lado, porque cada lágrima se convertirá en una semilla. Ahora dice la escritura que llevó las ovejas hasta un monte que se llamaba ¿cómo? ¿Qué quiere decir qué? Lo tiene que llevar allá. Moisés no sabía de ese monte. Y Dios lo tiene que llevar, Dios lo forza, Dios como que premeditadamente lo conduce allá hasta ese monte que dice la escritura que se llama Horeb. Porque necesitaba llevarlo allá. ¿Para qué necesitaba llevarlo allá? Para renovar su llamado. Porque quería estar con él a solas. Eso es lo que la escritura muestra. Y muchos en el desierto piensan que es el final. No, se acabó esto, ya no hay nada que hacer. Y mientras nosotros pensamos que es el final, mientras quizás Moisés ya es el colmo hasta donde he llegado, y mientras se pensaba que era el final, diga conmigo, para Dios hasta ahora era el punto de partida. Diga, y el punto de partida, ojo con esto porque es una llave tremenda. El punto de partida de nosotros es cuando realmente tenemos un encuentro con Dios. Mientras no tengamos un encuentro con Dios, amados, va a ser muy complicado. Es ahí en el encuentro con Dios donde está el detonador para nuestra vida. Pero es un encuentro muy del corazón, un encuentro muy sincero. Y Dios que ama a Moisés, Dios que tiene un propósito con Moisés, lo lleva para encontrarse con él. Antes de decirle, ve y saca a mi pueblo, antes de dar la comisión, dice, yo antes de darte algo grande que tengo para ti, lo primero que quiero es encontrarme contigo. ¿Me estoy haciendo entender? Antes de Dios desatar lo grande que tiene para contigo, antes de que cumplas tu verdadero propósito, tu gran propósito en esta tierra, lo primero que Dios quiere es encontrarse cara a cara contigo. Pero andamos en la bulla, andamos en el mover para aquí, para allá, en hacer esto, en hacer lo otro, moviéndonos por aquí, a ver cómo me rebusco. Y Dios dice, no, o sea, yo te he permitido eso en tu vida para que sueltes todo por un momento y te encuentres conmigo, porque yo te quiero hablar al corazón. Al profeta Jeremías le dice, antes de enviarte te formé. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ser lanzados, antes de ser catapultados, Dios primero tiene que formarnos. Porque Él sabe que hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser quitadas. Necesitamos ser depurados. Necesitamos pasar por ese crisol para que después de pasar del crisol, ojo, brillemos más. Porque hay cosas en nuestra vida que no nos dejan brillar. Entonces tiene que sacar todos los residuos, todas las escorias de nuestra vida. Sacar todas aquellas cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y ese proceso lo hace Dios en un taller que se llama desierto. Porque en ese desierto Dios lo llama también un aula. ¿Y qué hacen en un aula? ¿Qué hacemos en un aula? ¿Qué hacemos en esta aula? ¿Qué estamos haciendo acá? Aquí simplemente ustedes están escuchando, aquí ustedes están aprendiendo, aquí ustedes están tomando nota. Y entonces los desiertos tienen que sacarnos de todo para que nos quedemos quietos. Y dice el libro de Salmos 46, verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero esta enfermedad, ¿pero por qué tengo que estar acá? Porque Dios la necesita que estemos ahí. Porque mientras estemos brincando, ojo, brincando de lado a lado como cabritas, entonces no vamos a poder estar quietos ni escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo que está pasando.
Diga al que está a su lado, antes de Dios enviarte, te tiene que formar. Ahora, si yo estoy en el desierto, ¿qué hago? Entonces doy lástima, entonces me pongo de luto fúnebre y estoy mal, ¿o qué hago? Sigo buscando de Dios, sigo buscando. Entonces me dejaron mis hijos, entonces me dejó mi esposo, ahora estoy sola y qué desgracia, dicen algunas. Y yo les digo, es el mejor tiempo. Ya no tiene distractores. Ya puedes estar buscando de Dios, puedes venir a la iglesia cuando quieras, porque es que aquel esposo no la dejaba venir, aquel hijo andaba tan molestón, tan cansón, que no te daba tiempo para eso. Por estar cuidando al hijo no voy a la iglesia, porque si voy a la iglesia, entonces ¿quién cuida a mi hijo? Ahora ya no está tu hijo, ya tu hijo tomó el camino que quiso, ahora está sola, ahora busca de Dios con más fuerza. Pero diga conmigo, aunque esté en un desierto, no estoy fuera del plan de Dios. Ojo a esto, porque es que Dios tiene un plan con nosotros. Y aunque hoy estés en un desierto, el plan de Dios sigue caminando. El plan de Dios sigue andando. Alguien dice, pero es que ya estoy tarde. No es tarde. Ahora tienes más experiencia. Ahora tienes más sabiduría que te ha permitido pasar por esa escuela del desierto. Ahora puedes enseñar a otros. No digas, ya perdí el propósito, yo ya como que no tengo ningún sentido en esta vida. No aceptes esas palabras. Entiende que así como tú estás hoy, en ese proceso que estás, Dios te necesita, Dios te quiere usar, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Es que yo ya estoy vieja, yo ya para qué. No, ahora tienes más experiencia. Ahora puedes tomar a tus nietos, porque ya quizás no están tus hijos, ahora viene otra generación. Toma a esos nietos y enséñale lo que quizás no le enseñaste a tus hijos por estar tan agitado, trabajando por aquí, por allá. No tuviste tiempo para tus hijos, ahora tienes más tiempo, pero ahora con tus nietos, y siembra en esas generaciones. Es que me siento aquí como que aislado. No, ahí aprovecha, por favor. Entonces, esos tiempos de desierto ayudan. Porque en el tiempo del desierto, diga conmigo, Dios sigue trabajando. Diga, aún en los silencios, aún en lo oculto, aún en donde estoy completamente aislado, Dios sigue trabajando. Y esto vemos aquí. Moisés entonces quería hacer las cosas. Pero ¿qué hace Dios? Dios tiene que sacarlo de ahí. Porque tenía que despojarlo de su identidad falsa. Diga conmigo, identidad falsa. ¿Por qué identidad falsa, Moisés? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? ¿Qué era ya? Pregunto, ¿realmente era un príncipe? ¿Honestamente era un príncipe? Si es que era un hebreo. Llegó allá por la misericordia de Dios y porque ya sabemos, Dios tenía un propósito y tenía que llevarlo allá. Tenía un plan. Pero realmente no debería estar allá. Realmente debería haber muerto cuando dieron la orden. Pero Dios lo guardó y lo colocó en una barquilla allá en el río. ¿Y qué quiere decir Moisés? Sacado de las aguas. Y lo sacaron de las aguas y entonces cayó en una cuna de oro. Y tenía cuna de oro, tenía biberón de oro, tenía pañales de oro y se levantó como un príncipe. Pero realmente su identidad no era esa. Pero él se creyó durante algún tiempo, aunque él sabía, él llegó a saber porque ¿quién lo levantó a él? ¿Quién le dio la formación a él? Su propia mamá, que era hebrea. Y le dijo, hijo, aquí estás por casualidad y cómo ha callado esto, porque realmente tú eres uno como nosotros, tú eres un hebreo. Pero quédate ahí. Y sabía que era un hebreo. Y sabes que, mira, Dios te guardó porque tú vas a libertar al pueblo de Israel. Y él se levantó creyendo, sabiendo que era libertador. Pero su actitud no era la correcta. Y Dios tenía que despojarlo de eso. Estamos en una época donde lo que hacemos es aparentar identidades que no somos. Ustedes miren las redes sociales. Filtros por todo lado. Editación por todo lado. Y se muestra la pareja hermosa allá en Cartagena celebrando, pasando Navidad. Y se ven tan lindos y por dentro están como perros y gatos. Nos mostramos, nos vemos en esas fachadas, esas fotos de perfil y lo demás, eso sin una arruga, y cuando nos veis, uy, pero usted es el mismo. Y así nos lo hemos pasado en la vida, escúcheme, nos lo hemos pasado, nos hemos acostumbrado a vivir con identidades falsas.
Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, le digo, ¿y cómo está? Bien, pastor, estoy bien. Y tú sabes que estás mal, que estás destrozado, que tu corazón está roto. Pero tú dices, estoy bien. Y nos hemos acostumbrado a eso, ¿o no? Pero Dios sí conoce nuestro corazón. Y Dios sí sabe cómo estamos nosotros. Y Él sabe qué necesitamos nosotros. Él sabe dónde está el vacío. Él sabe quién fue el que te hizo caer. Él sabe quién fue el que te rompió el corazón, la que te rompió el corazón. Y Dios quiere restaurarte. Y la manera es despojándote de esa falsa identidad y llevarte a que te sueltes completamente en Él, para que Él pueda hacer un proceso de restauración real y genuina en su vida. Hemos venido aprendiendo durante todo este tiempo, ya este año, que tenemos una identidad y que tenemos que caminar en esa identidad. Y cuando Dios nos habla en Efesios 2:10 de cuál es nuestra identidad, entonces nosotros a esta altura sabemos que somos ¿qué? Hechura suya, hijos de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sabemos a esta altura, por lo que dice la Biblia en el libro de Segunda de Pedro, que somos linaje suyo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las grandezas de aquel que nos llamó, nos sacó de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Entonces nosotros sabemos quiénes, ojo con esto, nosotros sabemos quiénes somos. Y entonces cuando tú sabes quién eres, tienes una identidad en Dios, entonces tú no vas a permitir que los demás te maltraten y que te traten como quieran. Y que aunque tú no estés viviendo el mejor momento de tu vida, dice, no estoy viviendo el mejor momento, pero Dios me está formando, Dios me está capacitando, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, y si Dios está conmigo, yo tengo el poder, tengo la autoridad, y voy a vencer este problema, voy a vencer este obstáculo, pero no en mis fuerzas, porque ya me di cuenta que soy débil. Y Dios tenía que llevar a este hombre llamado Moisés allá para despojarlo de todo, quitarle todas sus túnicas y toda su fama, su fortuna y todos sus títulos y reconocimientos, para que quedara vaciado completamente, porque mientras no estemos vaciados, Dios no puede obrar en nuestro corazón. Mientras sigamos llenos de orgullo, llenos de altivez, no es que yo tengo esta pinta, no es que yo soy tan lindo, yo soy tan linda, dicen ellas, entonces yo con esto abro puertas, y dicen, no, nada de eso. Nuestras puertas son abiertas por Dios. Él es el que nos da la gracia, pero tengo que aprender a depender. Y entonces en Moisés encontramos eso. Que Moisés es un hombre que tuvo que ser, diga conmigo, procesado. La Biblia dice en el profeta Zacarías capítulo 4, versículo 6, que no es con fuerza, que no es con ejército, sino con su espíritu, dice el Señor. Entonces tenemos que soltar nuestra autosuficiencia, nuestras fuerzas. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Allá en Egipto, este hombre Moisés era un príncipe, era un hombre con título, era un hombre que cuando venía le hacían calle de honor, es que viene el príncipe. Era un hombre importante, un hombre de fama, tenía nombre, tenía apellido, tenía riqueza, fortuna, todo lo tenía. Pero pregunto, ahora en Madián, ¿qué tenía? En Madián sencillamente era un don nadie. Es un criador de ovejas por allá. Ahí viene con esas ovejas. No son ni siquiera de él. Esas son del suegro. ¿Y este qué tiene? No tiene nada, no tenía ni dónde caerse muerto. Realmente no tenía nada. Dios tenía que despojarlo. Y tenemos que llegar a un punto donde tenemos que decir, sin Dios yo soy nada. Y vivir la palabra que está en Juan 15:5. Entender que apartados de Dios nada podemos hacer. Ahí en ese punto, escúcheme, que es el punto de inflexión. En ese punto, cuando yo reconozco de corazón, no porque me sepa el versículo, no porque lo declare, sino cuando yo pueda entender en mi vida que apartado de Dios nada puedo hacer, y que me vuelvo una persona dependiente de Dios, hasta que no lleguemos a ese nivel, no vamos a poder ser impulsados. Cuando yo entienda que sin Dios no soy nada, que este negocio lo puedo tener, que puedo tener la fortuna, las riquezas, 49.500 millones de pesos, pero hoy están y mañana no están. Un accidente y acabó con toda la fortuna, con todo el nombre, con toda la fama, con todo el prestigio, y lo recordarán 15 días. Después de los 15 días cada uno sigue haciendo su vida y ya. Que no soy nada sin Dios. Que cuando Dios me da una oportunidad de servir, yo no puedo aplazar eso, no, después lo hago. ¿Qué más fortuna podría esperar una persona? ¿Qué más estaba esperando? Nosotros, ¿qué estamos esperando? Dios
quería con Moisés, y llega el momento en que Moisés dice, no tengo nada, estoy completamente, perdóneme la palabra, estoy completamente vaciado. Lo único que tengo es este pedazo de chamizo seco. Yo no necesito nada de ti, Moisés. Tranquilo, que yo estoy contigo. Tranquilo, que yo te respaldo. Es lo único que el ser humano necesita en esta tierra, saber que cuenta con el respaldo de Dios. Punto. Porque si tenemos el respaldo de Dios, todo se abrirá a nuestro favor. Y tú puedes hacer y tener lo que quieras, pero si no tienes el respaldo de Dios, puedes ganar todo en esta tierra. ¿Y de qué le sirve si pierde lo más importante? Ese es el punto. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, que el Señor resiste al soberbio. ¿Qué hace con el soberbio? Lo mira de lejos, lo resiste. Pero aquel que es manso y humilde de corazón, el Señor, ¿qué hace? Extiende su gracia. No soy nada sin ti, Dios. Reconozco, Señor, que he sido un fracaso. Reconozco que me he equivocado, Dios. No sé cómo manejar mi familia. No sé cómo manejar la iglesia, Dios. No sé. No sé qué hacer para salir de este atolladero donde me encuentro, Dios. No sé. Necesito de tu ayuda, Dios, por favor. Guíame. Terminamos cantando hoy que eres lumbrera en nuestro camino. Pero eso tiene que trascender más que un simple canto. Es vivir eso. Es entender que la palabra es lámpara a nuestros pies y que es lumbrera a nuestro camino. Y que yo no puedo caminar, no puedo comenzar una jornada sin primero tener la dirección de parte de Dios. Es una dependencia, no es un acto religioso. Ay, es que tengo que leer la Biblia, es que no. Tiene que ser algo, no sé si me hago entender, por favor, algo que se vuelve imperioso en nuestra vida, como la necesidad de respirar. ¿Qué pasa si nos quedamos 10 minutos sin respirar? ¿Qué pasa si nos quedamos una hora? ¿Qué pasa si duramos un día sin respirar? Nos vamos a morir y debemos llegar a ese nivel donde digo, Señor, si tú no me guías, yo no doy un paso. Es el mismo Moisés que cuando lo comisiona dice, Señor, si tú no has de ir conmigo, yo no voy. No me mandes porque yo sin ti estoy completamente desarmado. Sin ti estoy completamente vulnerable. Pero cuántas veces nos levantamos y ni siquiera oramos, ni siquiera hacemos el devocional, ni siquiera consagramos nuestra familia, ni siquiera oramos por nuestros hijos y los mandamos al colegio completamente desamparados para que el enemigo a través de los amigos, de la influencia, del internet y de lo demás nos los contaminen y los dañen. Porque no hay un grupo, no hay una familia, no hay un hogar que esté cubriéndolos en oración. Porque no logramos entender que estamos en un mundo caótico que quiere desbaratarnos completamente y que nuestra defensa es la oración, que necesitamos estar más que nunca consagrados a Dios y nuestra familia buscando de Dios, que no es un tiempo para jugar, que no es un tiempo para decir yo soy cristiano porque vengo a una iglesia pero no vivo la palabra. Entonces trasciende esto mucho más y Dios tenía que llevarlo allá para que aprendiera a depender, para que aprendiera a estar con Él, para que supiera que separado de Dios nada podía hacer. Sencillamente en Madián era un delincuente, sencillamente en Madián era una persona que apenas se acercara allá a Egipto lo iban a matar porque había asesinado y tenía sentencia de muerte. Era un prófugo, estaba exiliado, o sea, no tenía nada, no tengo nada, no tengo posesión, no tengo nada. Señor, solamente te tengo a ti, pero si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Amén. Es eso los desiertos. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la palabra de Dios, el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 12, le da la palabra detonadora, que es la que le da las fuerzas. Le dice, ve, porque yo estaré contigo. Le da fuerza. Tranquilo, Moisés. Porque antes Moisés dependía de su fuerza, de su posición, de su carácter, de su celo. Pero diga conmigo, la verdadera identidad no es lo que hacemos, sino con quién caminamos. O sea, nuestra verdadera fuerza está en caminar con Dios. Todo lo que podamos mostrar, todo eso es
superficial. En otras palabras, lo que nos hace valer a nosotros es porque Dios está con nosotros. Si nosotros no lo tuviéramos a Él, no valdríamos nada. ¿Están conmigo o no? Somos los mayores afortunados porque tenemos a Dios con nosotros, porque tenemos a Emanuel, Dios con nosotros. Pero no es simplemente un nombre, ese sentir Dios conmigo, Dios conmigo. Porque cuando yo sé que Dios está conmigo, entonces antes era temeroso, antes era inseguro, antes no sabía qué hacer. Ahora cuando yo sé que Dios está conmigo, hay un poder que reside en mí. Y entonces, aunque las puertas estén cerradas, aunque todo esté en contra mía, yo sé que si Dios está conmigo, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Porque sé que tengo el poder más grande en mi vida. Y que si yo tengo a Jesús, lo tengo todo, y que todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Antes estaba débil, ahora estoy con Cristo y soy fuerte con Él. Y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y te amenazarán, te irán a hacer cosas, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Y nada prosperará cuando estamos firmes en Dios. Y entonces la brujería, entonces la hechicería, entonces los maleficios y todo lo que piensan hacer no va a fructificar, porque Dios está con nosotros. Y es como un blindaje, amados. Pero necesitamos estar con Él. Necesitamos entender un punto donde diga: Señor, no te voy a resistir más. Voy a entregar mi vida a ti de verdad, de corazón, y voy a caminar contigo. No se trata de jugar a ser cristianos. Se trata de vivir un cristianismo puro y auténtico. Eso es cambiar la identidad. Cuando le quitó la identidad de un príncipe superficial y ahora es un hombre que Dios está con él. Es la mayor identidad. Diga, Dios nos dio el mayor título y es ser hijos de Dios. Cuando yo logro entender que ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Gálatas 2:20. Ya que no vivo yo, mas ahora que Cristo vive en mí. Ya no eres tú. Ya no somos nosotros. Es Cristo en nosotros. Y entonces nos permite caminar en autoridad en esta tierra, amados. Eso es lo que le permitió ir nuevamente donde Faraón, donde tenía que esconderse antes, ahora iba con autoridad. Yo soy y me ha enviado. Dios está conmigo. Y Dios lo respalda con señales, con maravillas, con prodigios. Hasta el punto, conocen el final de la historia, que Faraón dijo: no, sí, verdaderamente tu Dios es un Dios tremendo. Quítese en las alhajas todo el oro, llévese en todo, pero váyase de acá. Y salió en victoria. Y lo lleva de una situación donde tenía un lugar de privilegio, una posición de privilegio, pero ahora está por encima de eso. Porque es más importante ser un hijo de Dios, tener el respaldo de Dios, que cualquier título que una universidad nos pueda ofrecer con respeto de vida. ¿O no? Porque es más importante las riquezas de los cielos más que las riquezas superficiales y materiales de este mundo. ¿Que son necesarias? Sí. ¿Que son una herramienta? Sí. ¿Que es un facilitador? Sí. Pero nuestra mirada no puede estar puesta en las cosas terrenales, sino en las de arriba. Porque cuando nos enfocamos en ganar, en acumular, en más, y nos vamos desprendiendo de Dios, nos vamos alejando de Dios, no sirve de nada lo que hayamos dejado como herencia, para que otros vengan y se agarren entre ellos a ver cómo se reparten esa herencia y qué pasó, que ni siquiera los hijos van a poder disfrutar el 100% de eso. Personas extrañas son las que van a aprovechar. Amados, necesitamos tener conciencia. Sigamos, Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Y la zarza qué? No se consume. ¿Qué es una zarza? Sí. Es algo que en el desierto se van haciendo como de todo lo que va desprendiendo, se van unas bolitas
y van recorriendo y van agrandándose espinas y lo demás. Y ahí en esa zarza Dios le habla. Y esto es importante entender porque nada de lo que está aquí en la Biblia es casual. Dios le viene a hablar a Moisés en ese desierto a través de esa zarza. Siendo Moisés quien era en palacio, noten que Dios nunca le habló en el palacio. Dios no le habló en un instituto bíblico. Dios no le habló cuando Moisés estaba en medio de la multitud y estaba la multitud viéndolo, y ahí cuando Moisés estaba, Dios le habla y la multitud escucha la palabra que Dios tiene para Moisés. No, silencio completo. Dios viene a hablarle en una zarza. Escuchen esto, que ni siquiera es en un árbol especial, no es un árbol de cedro de Líbano, que es uno de los más finos. No le viene a hablar ahí, no le viene a hablar en un monte elevado allá en las alturas, no. Es una cantidad de chamizos secos ahí que ahí le habla Dios, en una zarza, para mostrarnos que en los lugares más inesperados Dios nos puede hablar. Pero ¿qué me va a hablar en esta casa tan fea que tengo? En esta casa tan... Ahí Dios te puede hablar. La escritura dice, estemos quietos y conozcamos que Él es Dios. Dice que de lo vil y lo menospreciado Dios escogió. Es que no es por los lujos. No, escúcheme, tú vienes acá no por los lujos, la comodidad, las luces, las sillas cómodas, al contrario. Pero no es la comodidad. Es lo que Dios te habla, que es lo más importante. Ahí Dios utiliza esto. Cuando Moisés está solo, cuando no hay aplausos, cuando no hay reconocimiento, cuando sencillamente es un NN allá en Madián, ahí Dios le habla a Moisés. ¿Saben por qué? Porque Dios no soporta los ruidos del éxito. Es que yo tengo, es que yo soy el fulano, soy el ingeniero, soy el abogado, soy el médico, soy el dueño de todo esto. Ahí Dios no les habla. Todo lo que tengo lo he conseguido con mi trabajo. Es que yo sí soy pepa para los negocios. Ahí Dios no les habla. Diga conmigo, Dios no habla en el río del éxito. Dios habla cuando estamos quietos y dependemos de Él. Ahora, esa zarza común se convierte en un altar extraordinario. Esa zarza, ahí en ese momento, diga conmigo, un altar. Un altar. Y Dios le habla al corazón. Porque Dios es así. Una cosa particular es que eran chamizos secos y lo demás. ¿Cuánto podría durar en lo natural para que se extinguiera eso? ¿En cuánto tiempo se podría quemar eso? ¿Cuánto tiempo? Era muy rápido, no podemos calcular, pero es muy rápido. Es como si fuera paja seca y le prenden candela a esa paja seca. ¿Cuánto puede durar? Nada, eso es rapidito que se va. Pero lo curioso, no lo curioso, lo tremendo, lo revelador, es que esta zarza ardía y no sé qué, dice la Biblia, no se consumía, no se apagaba. Eso es lo sorprendente. Enseñándonos algo, que pueden venir fuegos a tu vida, pruebas en tu vida, pero esas pruebas que estés pasando, o esas pruebas que pasarás si es que no estás en desierto y quizás más adelante vayas desierto, no sé. Pero independiente de eso, cualquier prueba que venga a tu vida no te va a consumir. No te va a acabar. No te va a eliminar. Sino que eso te va a dar una guía y te va a fortalecer mucho más. La zarza ardía, dice, y no se consumía. ¿Qué representaba ese fuego en ese momento? ¿Qué representa el fuego en la Biblia? La santidad, la limpieza, la pureza, porque con el fuego es que se purifica, ¿o no? Miren el oro. Podemos pasar por pruebas, por ese crisol, pero diga conmigo, después de pasar por el crisol, vamos a brillar más. ¿Logras entender eso? Que después de la prueba de fuego, donde Dios te permite pasar, no vas a salir igual, sino que vas a ¿qué? A brillar mucho más.
vas a trascender mucho más, vas a tener más bagaje, más autoridad, vas a estar más curtido, vas a tener mayor valor. Eso es lo que Dios estaba haciendo con este hombre. Porque diga conmigo, el fuego del desierto no te quema para acabar contigo. Diga, te quema para refinarte, hacerte más fino. Eso dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Habla como fuego purificador. Purificador. Ahí sacas, ahí salen todos los que decían que eran tus amigos, ahí salen. Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3 habla del fuego consumidor. Ese fuego que purifica, ese fuego que limpia, ese fuego que consume todo aquello que no es para dejar lo que es, lo que nos hace valer. Ahora, cuando está ahí versículo 5 de Éxodo capítulo 3, Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra ¿qué? Santa es. Claro, Moisés cuando ve la zarza, entonces quiere correr a mirar qué es. Y Dios le dice, quítate el calzado. Antes de decir, ve y liberta, antes de decir, mira, yo tengo un lugar de privilegio, de honra para ti. Lo primero que le dice es, mire, antes de ser enviado, quítate el calzado, despójate de eso. ¿Qué quiere decir? Que se convirtió eso en un altar, y lo que estaba mostrando, lo que muestra la Biblia, nos enseña hoy, es que antes de recibir la palabra de Dios, el llamado de Dios, la comisión de Dios, lo que Dios va a hacer contigo, primero quiere que nosotros nos rindamos a Él. Diga conmigo, es honra. Quitarse el calzado es señal de respeto, de rendición, de despojo, de entrega. Decir, Señor, aquí estoy, tal como tú me conoces, Dios. Yo no puedo fingir contigo, Señor. Tú conoces mi entrar, conoces mi salir. Tú conoces lo más profundo de mi ser, Dios. Antes de que yo emitas una palabra, antes de que yo emita una palabra, tú ya la conoces, Dios. No puedo tener secretos contigo, Dios. Tú sabes lo que tengo, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes la necesidad que tengo, tú sabes la condición que estoy viviendo, Dios. Tú lo sabes todo, Señor. Tenemos que tener ese tiempo de humillación. Dios, dependo solamente de ti. Esa adoración a Dios, esa entrega genuina a Dios. Ahí nos falta todavía seguir trabajando. Que podamos adorarle con todo nuestro corazón y entregar todo. Porque ese desierto redefine, nos reorganiza. Y tú tienes, mire, con respeto, sé que ustedes son muy ocupados, pero saque su tiempo para estar con Dios. No porque yo se lo diga, sino que sea algo que tú sientes como necesidad. Saca ese espacio para con Dios antes de comenzar tu jornada. No, es que yo lo hago por la noche, ya cuando me voy a acostar. No, ya tienes la acumulación de problemas, de dificultades, de cosas en tu cabeza, y ya no estás cansado, ya quieres solamente ir a dormir, ya no le dedicas el tiempo de calidad. Dedícale el mejor tiempo de calidad, las primeras horas antes de hacer cualquier llamada, antes de mandar cualquier mensaje. Primero saca el tiempo para estar con Dios, porque ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a organizar. Entonces necesitamos tener una disciplina en lo espiritual. Esto es lo que Dios está mostrando. Este lugar es un lugar, un salón común y corriente, y lo que hace especial este lugar es la presencia de Dios. Si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estaré ahí. Y nos venimos a reunir en el nombre del Señor. Aquí no venimos a hacer una piñata. Aquí venimos a adorar a Dios, a buscar de Dios, a aprender de Dios. Este no es un lugar para venir a mostrar los triunfos y los trofeos que tenemos. No, es un lugar donde es como un hospital, donde ustedes y yo pasamos por dificultades, por situaciones, por momentos, y venimos a ser restaurados y levantados por Dios a través de su bendita palabra. ¿Es así o no? Aquí nadie puede decir, es que yo sí soy santo. No, nadie, ni siquiera obviamente yo menos. Eso lo decía Pablo, el más pecador de todos soy yo, decía Pablo. Todos venimos y estamos bajo el mismo rasero con Dios. Dios quiere limpiarnos, purificarnos, ponernos a valer. Necesitamos reconocer nuestra condición. Y me gusta lo que dice el Señor en el capítulo 3, versículo 4. Llama a Moisés por su nombre. No dice, oiga, usted que está allá, venga. No, Moisés, Moisés. Y eso es impactante, amados. Que el mismo Dios lo llame por su propio nombre. Ahí está en su Biblia, Éxodo 3, versículo 4.
lo está llamando por su nombre. Heme aquí, Señor. Su voz se escuchó claro. Y esto es interesante, porque Dios habla con mayor precisión cuando el alma está vaciada, cuando el alma está ya desocupada, cuando no estoy pensando en plan A, plan B, plan C. No, es que si esto no me sale, llamo a fulano de tal, entonces llamo al otro, llamo al otro, llamo al otro. No, cuando ya digo, ya agoté todo mi abecedario de opciones, Señor, solamente te tengo a ti, Dios. Ayúdame, no sé cómo salir de esto. Ahí, cuando yo reconozco que solamente dependo de Dios, entonces la voz de Dios se hace más clara. Porque si yo quiero luchar en mi fuerza, no, pues vaya a buscar al prestamista. Usted, como dice que es el banquero, como dice que tiene tal, entonces queme todas sus naves. Y ya, cuando usted quiera y dependa de mí, aquí estoy siempre para ayudarte. No esperemos a eso. Vayamos a la fuente principal, amados. Busquemos de Dios con todo el corazón. Y eso nos permite andar en sabiduría. Entender que aquí está la respuesta para todas nuestras necesidades. ¿Sí sabían eso? Todo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Dios. Señor, solamente dependo de ti. Ahí nos volvemos sabios. Dios, no sé qué hacer. No sé si hago ese negocio o no lo hago. Guíame a través de tu palabra, Señor. No sé si esta relación sea tuya, Dios. Por favor, muéstrame en tu palabra. Guíame, Señor. Antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer una compra, Señor, guíame, guíame, guíame. Quiero caminar bajo tu temor. Entonces, vamos a ver cómo Moisés dice que cuando le habla, entonces cubre su rostro. Sí, Señor, tú eres tan santo, Dios, que yo no puedo refutarte nada, no puedo contradecirte nada, Señor. Tenemos que ver este libro como nuestro manual de vida verdaderamente. Y dice, Señor, aquí está todo lo que tú tienes para nosotros. Versículo 4 de Éxodo 3. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. Cuando Moisés toma la decisión y dice, voy a ver qué es esto, voy a ver cómo así que esta zarza no se consume. Ahí cuando iba a ver Moisés, cuando se dispone a ir, entonces dice la escritura que lo llamó Dios en medio de la zarza. Cuando Dios ve muchas veces que nosotros no interpretamos los desiertos como lo que son. Cuando yo digo, Señor, a ver, yo voy a quietarme un poco. Dios, estoy en este desierto. Muéstrame qué es lo que pasa, Dios. Muéstrame, ya no quiero rehusar. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasas en este desierto? Háblame, Dios, por favor. Señor, ya no, yo pensé hablar con el abogado, pensé llamar a mi suegro para que me ayudara en esto, me diera una manito, pensé que de pronto ese que presta el dinero ahí en la moto me ayudara, pero Señor, nada, solamente muéstrame. ¿Cómo hago para salir de este atolladero financiero si fueras el caso? Muéstrame, Dios. Ahí Dios te va a hablar. Ahí Dios, mira, te vas a acordar, Dios en ese desierto, cuando tú aprendes a depender, Dios comienza a colocar ideas creativas. Y cuando tú comienzas a ser sensible a lo que Dios te muestra, Dios te da la salida. Diga conmigo, porque el silencio de Dios no significa indiferencia, significa un entrenamiento interior. Quietos, ahí con él. Un día Moisés le dice, Dios te hizo andar. Moisés, que escribe el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, le dice, Israel, Dios te hizo andar por el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón. ¿Sabe para qué Dios utiliza el desierto? Para que pueda ver Él qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y entonces ahí le habla. Ahí le dice Moisés, vamos. Jeremías capítulo 29, verso 13. Dice la escritura, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis con todo vuestro corazón. Corazón. Señor, ya necesito de ti. Creo que algunos de los que estamos aquí necesitamos decirle, Dios, ya no voy a luchar más contra la corriente. Ya entrego mi vida a ti, Señor. Muéstrame ya. Quise hacerlo a mi manera. Ya lo quiero entregar todo a ti, Señor. Háblame, Dios. ¿Qué encontró Moisés en el desierto? Viento. Miraba, pero no hay nada. Solamente escuchaba el ruido del viento.
Ya no el ruido de la fama, sino el ruido del viento. Silencio. Y lo único que escuchaba era los pasos lentos del rebaño. ¿Sabe que Dios nos permite ir al desierto para que dejemos la prisa? Para que dejemos de andar corriendo y buscando, ¿y qué hago? Ahora tenía que andar lento, tenía que ir al paso de las ovejitas. Y no podía salir corriendo. ¿Sabe que las ovejas andan lento? Y tenía que ir a ese ritmo. Dios tiene que aquietarnos, amados. En algunos momentos utilizará, no sé, una enfermedad, una situación emocional. Algo utilizará Dios con tal de aquietarnos, para que podamos escuchar su voz. La Biblia dice, mis ovejas, ¿qué? ¿Oyen qué? Mi voz, ¿y qué? Me siguen. Señor, mira, lo único que tengo es tu palabra. Háblame, Dios. Y sabes que, Dios, tomo la decisión de que lo que tú me hables, todo lo que tú me digas, lo voy a obedecer, Dios. Respeto lo que digan los demás. Respeto lo que haya hecho el médico. El médico me dice que ya no hay solución. El médico le dijo a mi esposa hace algunos, dijo, no, la única solución para ese tema de rodilla es una cirugía. Pues yo no, cirugía no. En una semana, su rodilla fue curada completamente. Subía las escaleras de lado porque tenía un problema serio de rodilla. Digamos, pongámosle confianza en Dios y vamos a hacer esto. Usted la va a caminar, pregúntele a quien quiera. Sí. Al día siguiente, esta rodilla ya no me dolía nada. La otra me duele, pero un poquito. Le dije, de 100 a 80, ¿cuánto le quitó el dolor? Dijo, me quitó el 80% del dolor. Tengo un pequeño dolor, 20%. Pero una semana, sin cirugía y sin nada. Dios lo puede hacer en cualquier momento. Es un Dios de milagros, que puede utilizar tecnología, que puede... Ok, pero primeramente la fe en Dios. El médico puede haber dicho cosas, el abogado puede decir muchas cosas, pero tenemos un médico, tenemos un abogado que está por encima de cualquier sabiduría humana. ¿De acuerdo? Tenemos que aprender a confiar. Y no es en la bulla, amados. A algunos les gusta ir a buscar la bulla. Es que aquí sí hay bulla, es que aquí dicen una cantidad. Y Dios, el Espíritu Santo no se mueve ahí. La Biblia dice, escúcheme, en Primera de Reyes, capítulo 2, 19, versículo 12, dice que después del fuego, un silbo apacible y delicado. Ahí en la quietud, cuando tú estás a solas con Dios, derramando tus lágrimas, Dios te habla, Dios hace un proceso, Dios hace cosas sobrenaturales. Un silbo apacible. No esperes bulla, no esperes estruendos, no esperes que te reboten contra la pared y que griten. No se mueve así el Espíritu Santo. Él se mueve en la quietud, en tu soledad. Ahí en ese momento que tú abres tu corazón, Señor, no puedo más con esta enfermedad. Señor, no puedo más con esta situación. Señor, no sé qué hacer con mi hijo. Señor, no sé cómo direccionar esto. Ayúdame. Ahí en ese silbido apacible, Dios te habla. Porque Él te ama y lo hace de una forma tierna y cariñosa. No puede ser concebido que el Espíritu Santo tenga que golpear a una persona contra el piso, contra la pared, para manifestar. No es de Dios eso, amado. Uy, pero es que me gusta porque ahí sí hay cosas, ahí sí veo emoción. Almáticos. Pero ahí no está Dios moviéndose. Él se mueve en lugar, Moisés, ven. Es el tiempo de hablarte. La Biblia dice, Isaías 43:1, dice, te llamé por nombre. Ojo con esto, te llamé por nombre, mío eres. Quiero que por favor abrace a la persona que está a su lado si puedes. Y dile, tú eres hija o hijo de Dios, según corresponda. Tú tienes un nombre. Dios te llamó porque quiere hacer cosas lindas. No importa que los demás te abandonaron, te dejaron, te despreciaron. Tú eres una hija o un hijo de Dios y Dios te ama con todo el corazón. ¿Tú lo puedes creer? Y Moisés es restaurado en su corazón. Y Moisés es sanado en su corazón. Ahora Moisés tiene autoridad y poder. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aunque los demás te despreciaron, no sabes lo que perdieron. Lo cierto es que tú eres una hermosa hija de Dios
una obra maestra de Dios. Y si fuiste creada por Dios, suena duro, pero así es, Dios no hace basura. Todo lo que Dios hace, lo hace hermoso y lo hace con un propósito. Y tú eres una obra maestra de Dios. ¿Ven? No permitas que los demás que no conocen a Dios vengan a despreciarte, a denigrar de ti, a hablar de ti. A ti y a mí, lo único que necesitamos es el concepto que Dios tiene de nosotros. Aunque hayamos fallado, aunque hayamos pecado, si le hemos pedido perdón a Dios, Dios nos restaura, Dios nos justifica y estamos como si nunca hubiésemos cometido nada. Así Moisés es restaurado. Tiene fuerzas, ahora va y se enfrenta con Faraón. Tiene la autoridad. No se preocupe, Moisés. Solamente te basta que tú estés con... Diga el débil, fuerte, soy. ¿De acuerdo, mis amados? Entonces termina Éxodo capítulo 3, verso 10. Ve por tanto, ya después de que pasó por ese proceso de restauración, de identidad, le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que, ¿qué? Saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿No? Ahora ya, te enviaré. ¿A quién envió Dios? A un hombre sanado, restaurado, un hombre con identidad. A un pueblo que había sido afligido, a un pueblo que la misma Biblia dice que habían pasado por maltrato. Dice, Moisés, ya estás procesado, estás formado, mi pueblo está sufriendo. Ve, Moisés, saca él. Moisés entendía porque él había sido restaurado, él había recibido el amor de Dios. Ahora podía ir, ya no como un príncipe, ahora podía ir como un pastor y amar a las ovejas, alimentar a las ovejas, cuidar a las ovejas, porque sabía que eran el rebaño precioso de Dios. No lo podía hacer antes, pero sí lo podía hacer ahora que había terminado el proceso. Escúcheme, iglesia, y cierro. Dios te ha permitido pasar por cosas, por situaciones, por condiciones, pero todo eso suma para tu vida. Ahora lo que Dios ha hecho en nuestro corazón es para que vayamos allá afuera a tantas personas que no saben para dónde ir. Que lo que pasó hace como 15 días, aquel joven que se quita la vida porque una decepción amorosa y toma la mala decisión de quitarse la vida porque faltó alguien que le hablara de Dios, decirle no importa ese desierto de soledad, ese desierto de traición, no te afanes, Dios va a hacer cosas bonitas. Si Dios te quitó esa persona es porque seguramente tiene algo mejor. Si Dios te cerró esa puerta de bronce es porque seguramente te abrirá una puerta de oro. No te afanes por eso, busca de Dios. Mira, este es un buen tiempo porque Dios aquí te va a hablar, aquí vas a aprender a depender de Dios. No hubo una persona, no hubo un amigo que era de fulano de tal. ¿De qué sirvió decir que era amigo de fulano de tal si ese amigo nunca le habló? ¿Cuánta gente se está perdiendo? ¿Cuánta gente se va a morir y se va a condenar porque no hay quien le diga? Necesitamos tener la compasión que tuvo Jesús. Dice que tenía compasión por las multitudes que andaban como ovejas sin pastor. Amados, afuera hay mucha gente que están así, desubicados completamente, porque están pasando un periodo de desierto. Ahora tú, escúchame, porque viene nuestra responsabilidad. Ahora tú sabes para qué es un desierto y cuál es el propósito del desierto. Tú lo sabes y sabes que lo mejor que te puede pasar en tu vida, lo mejor que te ha pasado, lo mejor que te puede estar pasando es ese desierto. Pero los de afuera no saben, piensan que es lo peor, que se acabó todo, que ya no hay nada. ¿Para qué sigo viviendo? Y no es la verdad. Hay una verdad que está en la palabra, amados. Ustedes y yo, cual Moisés, estamos comisionados para ir a salvar un pueblo. Y ese pueblo incluye tu familia, incluye a tu papá, incluye a tu mamá, que tal vez no conoce del Señor. ¿Quién sino nosotros? Así como Moisés desde el principio tenía un llamado para ser libertador, quiero decirles, ustedes y yo tenemos ese llamado para llevar una palabra de salvación, las buenas nuevas, el evangelio, a aquellas personas que no conocen del Señor. Usted dirá, usted mirará, usted tomará la decisión si acepta el reto sabiendo que Dios te respalda o si prefieres seguirte quejando en el desierto y esperando otro tiempo más. Es tu decisión, pero Dios nos está llamando
para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Amén. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque, Señor, hoy entendemos que esos tiempos de desierto, esos tiempos difíciles, tú los usas para hacer cosas grandes en nuestra vida. Ahora entendemos que el mejor tiempo que Moisés tuvo fue en Madián, porque ahí en Madián, Señor, fue donde tú lo preparaste para ser ese gran hombre que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Tal vez la historia hubiera terminado en esa época si Moisés no hubiera sido llamado por Dios. También nos muestra que nuestra historia no ha terminado, que si estamos en esta tierra, Señor, es porque todavía tenemos una tarea que cumplir, Dios amado. Reconocemos, Señor, que este desierto es una bendición y te pedimos que hables a nuestro corazón. Dile de manera personal, si tú sabes que estás pasando por algún tipo de desierto, dile, Señor, por favor, habla a mi corazón. Sé que este tiempo difícil que estoy atravesando, tú lo vas a utilizar para restaurar mi fe, Dios, para aprender a confiar más en ti, Señor. Hoy declaramos que no es tarde. Hoy declaramos, Señor, que el propósito que tú tienes con nuestra vida no ha terminado y que tú vas a hacer algo grande. Lo grande de Moisés no terminó allá, no lo dejó en el desierto. El desierto fue un proceso de transición, un proceso de formación. Este proceso, el cual estamos viviendo, también lo entendemos que es provisional, que es transitorio, Dios, pero que después del desierto, Señor, tú nos vas a llevar a un nivel mucho más grande. Este desierto nos va a catapultar, Señor, para lograr cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. Pero ya no vamos en nuestra fuerza. Sabemos que tú nos respaldas, que tú estás con nosotros. Y esto es suficiente, Dios, para saber que tenemos garantizada la victoria. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.